Buenas tardes, hoy hemos venido a la sede zamorana del Colegio de Farmacéuticos y vamos a hablar de los test de antígenos que, como saben, desde el pasado 22 de julio se pueden adquirir sin receta médica en las farmacias. No sé, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros, Juan. Es un placer siempre. ¿Cómo ha sido la acogida de estos test por parte de la población? Bueno, pues como esperábamos, ha sido importante, ha sido muy positiva. Poner una herramienta de salud pública como son los test de antígeno al servicio de la población, pues al final lo que hacemos es mejorar el acceso de la población a este tipo de test. Digamos que los hemos democratizado, que ahora cada uno puede libremente elegir a dónde puede ir a hacerse esos test. Ya no tienen que pedir una cita, ya no tienen que solicitar a través de las aplicaciones o irse a un laboratorio a hacer una prueba que tenía un coste bastante superior al que tienen ahora en las farmacias. Ahora pueden elegir su farmacia de cercanía y tener acceso a un test a un precio asequible. ¿Cuál es el perfil? Porque yo entiendo que habrá mucha gente que habrá ido por necesidad, pero no sé en qué porcentaje ha ido por curiosidad. Hay de todo. Yo creo que no por curiosidad, yo creo que no. Pero la gente sí que va pues porque tiene sus reuniones familiares, sus reuniones de amigos y quieren tener pues una seguridad de que no están contagiados. Cierto es que la farmacia, como centro sanitario que es, como un establecimiento sanitario que es, con profesionales sanitarios a su frente, les asesora muy claramente, pero muy claramente, de que un negativo en estos test no tiene por qué evitar o no tiene por qué hacer bajar la guardia con todas las medidas de seguridad. Un test negativo lo que significa es que en ese momento no hemos detectado el virus, pero en 24 horas podemos hacer la carga virémica suficiente como para transmitirlo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Dónde está lo más positivo de estos test? Pues justamente en los positivos. En todas esas personas que pueden tener una duda razonable porque tienen unos síntomas banales parecidos a los de la gripe o parecidos a los de un catarro, muchas veces asociados a aires acondicionados o cambios de temperatura en verano, y estamos viendo que sí, que la gente viene y esa duda, pues al final con ese positivo que luego hay que comunicar a las autoridades y que también se le explica en la farmacia la manera de hacerlo, pues lo que estamos haciendo es aumentar las posibilidades de control de esos positivos y pues intentamos con todo esto evitar la expansión de la COVID-19. Desde el principio de la pandemia los farmacéuticos os ofrecisteis hacer este tipo de pruebas, pero resulta que ahora hay también diferencias entre comunidades a la hora de realizar este tipo de test. Ya se sabe que tenemos 17 comunidades autónomas en España y que cada una está aplicando pues lo que ellos creen que puede ser mejor para cada una de ellas. Es verdad que en comunidades autónomas las farmacias están registrando los positivos para el sistema público. En Castilla y León, de momento, lo que tenemos es una colaboración intensísima con la Dirección General de Salud Pública y hemos generado una serie de documentación para que todos los farmacéuticos la tengan en sus farmacias y la puedan ofrecer a los usuarios, de cómo se realizan los test, de qué significado tiene el resultado de un test y de cómo tienen que comunicar los positivos a las autoridades en caso de que tengan un positivo. La formación de los farmacéuticos en este aspecto está siendo muy importante. Desde el Consejo Autonómico, además, también hemos trabajado muchísimo, pero muchísimo, en generar un protocolo de actuación para que todas las farmacias tengan muy clarito qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que recomendarlos, cuál es la ventana terapéutica de estos test, qué significa el resultado y cómo comunicar en caso de un positivo. Todo ese tipo de información, ahora mismo hay dos tipos de test de autodiagnóstico. Sí. ¿Los usuarios tienen claro la diferencia entre uno y otro y cuál se adaptaría, por decirlo así, a sus necesidades? Sí, yo creo que en la mayoría de los casos lo que nos están reclamando en la farmacia es el test de antígeno, que es el que detecta las proteínas del virus, la presencia del virus. Con esto lo que están haciendo es intentar saber si están contagiados para todo este tipo de eventos particulares o públicos a los que tienen que ir.
Es verdad que luego están los test de anticuerpos, que tienen otra función totalmente diferente. Los test de anticuerpos hay dos tipos. Uno que lo que nos identifica es el estado en el que estamos frente a la infección. Dependiendo del tipo de anticuerpos que detectemos en la prueba, podemos estar ante una infección activa o una presencia de anticuerpos, en este caso los IgGs, que lo que nos identifican es que estuvimos en contacto con el virus. Estos test los hay tanto para el contacto con el virus como para que nos podamos analizar si hemos generado inmunidad de estas IgGs cuando nos han puesto la vacuna. Esto ya es cuestión de mera curiosidad muchas veces, pero bueno, no dejan de ser también herramientas útiles en caso de pues alguien que tenga una duda razonable de haber podido tener un contagio y pase más allá de esa ventana terapéutica que sirve en los test de antígenos, pues entonces sí que nos tenemos que recurrir a un test de anticuerpos, porque los test de anticuerpos detectan más tarde. ¿Cuántos tipos de test hay ahora mismo? Ahora mismo tenemos, todos los test de anticuerpos son en sangre capilar, hay que hacer una punción, tomar una muestra de sangre y aplicarla en el tipo de test para hacer la identificación de los anticuerpos. Y luego en test de antígenos tenemos dos tipos, el nasal y el de esputo. Las dos muestras son muy fáciles de tomar porque son test que se han hecho para que la toma de muestras sea fácil. Es un test de autodiagnóstico, entonces tiene que ser fácil para que las personas lo puedan hacer ellos mismos. El test de esputo es simplemente generando saliva, tomando una serie de precauciones, no haber comido, no haber tomado un café, no haber tomado bebidas excitantes. Bien, o sea, hay que tomar una muestra de esputo y desde esa muestra de esputo es luego con la que aplicamos en la técnica de la cromatografía. Y la toma nasal pues es también muy fácil con un hisopo que no tenemos que profundizar mucho. Hay que tomar la precaución simplemente de sonarse muy fuerte la nariz para subir muestra a la parte anterior de la nariz. Una vez que si lo hacemos bien, desde luego yo las muestras que he visto, personas a las que hemos echado una mano para hacerse ese test a nivel particular, está claro, las muestras que hemos visto de positivos se ve muy bien. O sea, el test en cuanto se aplica la muestra, esperas el cuarto de hora y el menor indicio de rayita en el positivo te está marcando, pero vamos, yo lo que he visto de momento han sido positivos muy claros. Asesoráis evidentemente a todo aquel que os lo pida a la hora de adquirir un tipo de test, pero que tiene que incluir todas las referencias y todo el prospecto de estos test. ¿Qué debería incluir? El test tiene todo el material perfectamente identificado dentro de... Ahora estamos a punto de ya empezar a recibir en todas las farmacias, los estamos recibiendo a cuentagotas, pero parece ser que a lo largo de esta semana van a entrar en unas cantidades muy importantes los test unitarios y básicamente es un elemento de recogida de la muestra, que puede ser el esputo, que es una cánula con una boquilla especial para la recogida del esputo, o el hisopo, que es el que tienes que meter en la nariz. Y luego la técnica es muy parecida, porque tiene que hacerse mediante un buffer, un líquido especial que hay que mezclar con la muestra durante un minuto, manipularla un poquito para extraerla mejor y luego ya de aplicación. Todos los test traen perfectamente explicado en sus prospectos que tienen en el interior cómo hacerlo, pero además en muchísimas farmacias lo que estamos haciendo es facilitar las infografías que hemos creado desde el Consejo Autonómico de Colegios de Farmacéuticos de Castilla y León, en lo que de manera muy visual se plantea todo el proceso de recogida de muestra, de manipulación de la muestra y de aplicación en la cromatografía de análisis y, por supuesto, qué significan los resultados que estamos teniendo. Hay una infografía que la verdad es que es muy útil para todas las personas que están retirando los test en las farmacias. Si damos negativo, pues básicamente... Protegerse. Protegerse. No quiere decir que no lo tengamos. Pero si damos positivo, la gente tiene claro lo que tiene que hacer. Yo espero que sí. Inmediatamente lo primero es aislarse. No podemos seguir saliendo a la calle. Es súper importante que la gente tenga muy clarito que ante cualquier indicio de positivo, lo primero que hay que hacer es aislarse. Aislarse e inmediatamente a través de la aplicación. Ahora mismo tenemos en la aplicación de SACIL Conecta ya tenemos un botón
en el que entramos, en la parte de COVID-19, y le podemos dar que hemos tenido un posible positivo en una prueba de autodiagnóstico que hemos adquirido en una farmacia. Por cierto, esas pruebas, cuando nos salga positivo, hay que guardarlas, ¿vale? Porque nos las pedirán los servicios sanitarios para echarle un ojo, para ver qué tipo de positivo. Bueno, entonces que no la desechen nunca. Una vez que tengamos, si no tenemos la aplicación de SACIL Conecta y no hemos comunicado con las autoridades sanitarias a través de este sistema, lo que tenemos que hacer es inmediatamente llamar a nuestro centro de salud. No recomendamos bajo ningún concepto ir a urgencias. O tienes una sintomatología muy complicada, que entonces es que tienes que ir a urgencias porque tienes una patología, una posible COVID con síntomas complicados, pero si no tienes síntomas o no tienes síntomas complicados, en casa. Ya se pondrán en contacto ellos contigo una vez que le hayas comunicado el positivo, y creo que tanto en los centros de salud como en el 900-222-000, que es el teléfono COVID, a través de esos sistemas podemos comunicar nuestros positivos. E inmediatamente nos aplicarán el protocolo que los rastreadores, los médicos y los enfermeros también están manejando. No sé cómo ha sido la acogida de los zamoranos. La pregunta directa, ¿ahora mismo hay test en las farmacias? Sí, hay test en las farmacias. Es verdad que al principio, los primeros días, nos pasó como con todo lo que ha pasado, con los geles, con las mascarillas, hubo una sobredemanda y es verdad que hubo farmacias que se quedaron sin ello, no todas, pero bueno, hubo una distribución limitada y ahora parece ser que ya tenemos una distribución un poco más estable. Lo que te decía antes, es verdad que los test unitarios le ha costado más llegar, pero los de 5 jamás han faltado. Siempre ha habido alguna farmacia que ha tenido. Hemos hablado de los positivos, de los negativos, de la información valiosa que pueden dar, sobre todo a la hora de la detección de los positivos, pero hay gente que no tiene claro que, por ejemplo, el ser negativo, aunque tengas el test, eso no es ninguna prueba oficial. Por ejemplo, a mí no me serviría para ir a comer a Galicia, que lo piden ahora, por ejemplo. Bueno, a ti no te sirve para ir a Galicia, pero puedes ir a Galicia y en las farmacias de Galicia, si te haces un test y das negativo, allí sí están autorizados para certificar y habilitarte ese certificado para entrar en la hostelería. Es verdad que volvemos a estar en las circunstancias de que en Galicia sí, aquí no, en Barcelona sí, en Cantabria sí, en Madrid no. Entonces, bueno, es un poco... A ver si se ponen un poquito de acuerdo entre todos, porque al final yo creo que lo que están haciendo es marear un poquito a la población. En definitiva, que cada uno cuando se vaya de vacaciones informe de qué es lo que se va a encontrar en cada uno de los sitios. Efectivamente. Pues esperemos que todo vaya bien y volveremos a hablar de otras cuestiones que quedan pendientes. Siempre, ya sabéis, en los próximos meses. Que los farmacéuticos estamos a disposición, somos el establecimiento más accesible y más cercano a la población, y no lo dudes que siempre vamos a estar ahí para dar toda la información que sea necesaria. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.